Hola mundo, me llamo Ilse y desde Anacún les doy la bienvenida a este nuevo encuentro. Hoy otra vez tengo un ser muy especial, Enrique Villanueva, que es hipnoterapeuta, que él tiene su práctica, ¿se dice práctica? Profesional, hace 10 años. Es instructor de un curso de milagros. Bienvenido. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Ilse, muchas gracias por la invitación. Contento de compartir con tu comunidad. Genial, fantástico. Gracias por estar y por ser. Mira, hoy vamos a hablar de lo invisible, Ujú. todo tu vida invisible, digamos. ¿Nos puede contar un poquito cómo empezó tu camino espiritual? Bueno, cuando yo pienso en el camino espiritual, no veo un punto de inicio como me incluí en esta escuela de misterios o decidí hacer estudios para un sacerdocio. No. Eh, Creo que es una continuidad, ¿no? Venimos del espíritu y somos espirituales porque venimos del espíritu. Ja, Entonces, para mí es como que, si me preguntas cómo inició mi contacto con lo invisible, yo digo que vengo de lo invisible y vengo de lo invisible a la manifestación y ahora que estoy aquí es como que tengo que procurar no perder ese vínculo con el otro lado, tratar de mantener esa conexión para poder brindársela al resto de la gente que se ha olvidado de lo invisible, que se ha olvidado por estar aquí de lo que significa estar todo el tiempo en contacto con ese otro aspecto de nosotros mismos. Entonces, si preguntamos cómo inició, bueno, lo que inició realmente fue mi manifestación física. Y una vez que empezó la manifestación, tengo algunas memorias de los primeros momentos cuando, por ejemplo, estando muy pequeño y recién haciéndome del lenguaje, las primeras palabras, yo recuerdo haber reconocido lo importante que era ese otro aspecto de la realidad que no tenía que ver con lo material. No tenía palabras para describirlo, pero yo sabía que existía y yo fabriqué una especie de mantra en mi mente que decía, no debo olvidar, no debo olvidar, no debo olvidar. Y me lo repetí desde muy niño, no debo olvidar, esto es algo que no debo dejar ir. O sea, aun cuando empecé a hacerme cada vez de más lenguaje, me daba cuenta de que el lenguaje, las palabras, encerraban significados, cuando en realidad los significados reales no tienen fronteras, no están limitados. El lenguaje, en cambio, estaba cuadriculando y estaba cortando la realidad. Y, mm, y si bien nos servía para funcionar en sociedad, al mismo tiempo estaba cercenando y cortando la posibilidad de existir con libertad en la experiencia del otro lado. Entonces, por años, desde niño, yo me repetía eso a mí mismo. Ni siquiera se lo decía a los adultos porque no me entendía, pero yo decía, no debo olvidar, no debo olvidar. ¿Cuántos años tenía ahí, más o menos? Yo digo 3 o 4 años. Sí, pequeñita, Empecé a repetirme esto. pequeñita. Antes de esa etapa tenía la sensación, pero no tenía la palabra para Ujú. señalar ese significado, Ok, ¿no? sí. Entonces, la idea de debo, deber, o la idea del olvido, el tiempo, o sea, tenía que tener cierto concepto, cierta idea del tiempo o del deber para poder plantearme la idea de no debo olvidar, no debo dejar pasar esto, no debo dejar ir esto. Entonces, si pudiera yo señalar un momento en el que pude hacer consciente, no solamente para mí, sino para el resto, esta idea de no perder el vínculo con el otro lado, fue más o menos en esa edad. ¿Ya? Desde antes ya tenía visiones o sueños extraños, um, pero nuevamente no podía ponerlos en palabras, los tenía ahí. Y lo importante de esos sueños es que eran repetitivos, entonces eso me dio la oportunidad de integrarlos, no simplemente vivirlos y soltarlos, sino que como se repetían consistentemente, entonces me daban la opción de observarlos y cuestionarlos y entenderlos y Ok. usar el lenguaje de mis padres para tratar de señalarlos. Entonces, todavía recuerdo esos sueños, ¿no? Y son sueños que no necesariamente eran bonitos, Ujú. ah, pero que me daban una idea de a dónde me había lanzado, de a qué mundo había llegado.
¿Y Entonces, de qué clase de sueños hablas, por ejemplo? ¿Qué soñaba? por ejemplo, dos de los más repetitivos. Ujú, En uno de ellos, yo veía que me encontraba en un lugar abierto de noche y de pronto empezaba una especie de terremoto, ¿no? Y mis padres estaban ahí conmigo, papá y mamá, ujú. y yo veía cómo el suelo empezaba a quebrarse en fragmentos y papá y mamá se iban alejando, flotando en uno de estos fragmentos y yo me quedaba en otro, siendo separado de ellos. Mm, Y yo pedí ayuda y quería saltar al agua para ir a buscarlos, como que me asustaba mucho con la escena. Y mis padres simplemente me hacían adiós, se despedían conforme se ay, iban alejando. sí, Entonces era mucha ansiedad lo que me generaba ese sueño, claro. pero al mismo tiempo me daba cuenta de que la naturaleza del mundo es eso, es la separación. Claro, yo estaba integrado al cuerpo de mi madre, era uno con ella y ahora de pronto yo estaba separado de su cuerpo y ahora estaba separado de mis padres que se alejaban, ¿no? Esa era la naturaleza del mundo, llevarnos a dispersarnos. Y me causaba mucho temor en esa etapa, porque obviamente yo era dependiente de ellos, pero el sueño se repitió una y otra vez hasta que aprendí a perderle el miedo, hasta que aprendí a ya no asustarme de eso, sino simplemente observarlo como un día va a pasar y yo voy a estar bien. Un día Okey. esto va a ocurrir y yo voy a estar bien. Claro, no necesariamente que va a haber un terremoto, pero que nos vamos a ir cada uno por su lado, Sí, ¿no? sí. Y es hasta un proceso natural que los padres se despidan de ti. Entonces, ese era uno de los sueños. Otro que se repetía mucho era un sueño muy extraño, donde yo estaba en un salón grande, vacío, casi en semioscuridad, y dentro de ese salón estaba una anciana sentada en su mecedora, y ella estaba como bordando. Y entonces yo me acercaba a ella, pero yo no era un niño, sino que yo era una niña. Y entonces ella me sentaba en sus piernas y empezaba ella a mecerse y a contarme una historia. Pero la historia que ella me contaba empezaba a aparecer en el escenario de esa habitación enorme. Entonces ella me estaba hablando de una especie de guerra. Y yo veía como de las sombras del cuarto empezaban a salir los guerreros de un ángulo y del otro también. Y se enfrentaban ahí en medio de esa sala. Y yo estaba horrorizado, bueno, horrorizada porque era una niña, de ver la escena del conflicto, de la Claro. pelea, Sí, sí, sí. y me abrazaba de la abuelita y ella simplemente guardaba silencio y la escena desaparecía. Y entonces ella volvía a contarme la historia y volvía a aparecer la guerra otra vez, y una guerra sangrienta, o sea, una guerra sanguinaria que para un niño es horrible ver eso, pero Claro. observaba la sangre, los miembros cortados, y yo me abrazaba de ella en horror hasta que ella se callaba otra vez y entonces ella volvía a contar la historia. Y ese sueño se repitió una y otra vez y ahora a la distancia lo veo y digo, es como si esa anciana fuera la madre tierra, ¿no? Hablando acerca de sus historias, de lo que ha visto, no con la intención de asustarme, porque ella se callaba cada vez que me veía asustada, sino que quería despertar en mí la sensibilidad que es como ella, porque ella es madre. Y aun cuando yo soy hombre, yo tenía que despertar esa sensibilidad femenina en mí Okey. y observar la guerra no desde la posición del guerrero solamente, sino también desde la posición de la parte femenina que da a luz, que cría, que hace crecer. Entonces, en ese sueño yo tenía que vivir esa parte para integrarla, ¿no? Y repetirla una y otra vez para darme cuenta de que la historia humana había sido eso, esa secuencia de batallas, de enfrentamientos. En otro de los sueños, y este es el último que te voy a contar porque habían varios repetitivos, Sí. en el otro, yo observaba en mi mente al astronauta Neil Armstrong saltando sobre la Luna. Creo que fue una de las primeras imágenes que vi en televisión, ¿no? Porque yo nací el año 70. El año 69, la NASA envía el Apolo 11 y llegan a la Luna. Entonces, de Ujú. las primeras imágenes que me acompañan cuando yo llego a este mundo son las imágenes del hombre en la Luna. Entonces, yo recuerdo haber estado bebé observando esas imágenes y haber sentido terror, así terror de ver al hombre saltando ingrávido sobre la superficie lunar. Ujú. Y en las noches tenía este sueño repetitivo de el astronauta saltando y yo escuchando el golpe de sus pasos sobre la superficie polvorienta de la luna, pero ahora yo veía como si el astronauta estuviera saltando hacia mi cuarto,
recuerdo. Y recuerdo que me asustaba, hasta despertaba a mi hermana en algunos casos para que me acompañara, hasta que mi hermana me hizo ver que en realidad lo que yo estaba escuchando cuando apoyaba la cabeza en la almohada no eran los saltos del astronauta, sino mi corazón latiendo. Entonces, y yo me sorprendía en ese momento de cómo mi mente podía enlazar un evento físico con la visión o la imaginación que yo tenía. Y era como que así aprendía yo a diferenciar entre lo que era el mundo real y el mundo de mi imaginación, ¿no? Ok. Pero ese sueño también se repitió muchas veces, porque cada vez que apoyaba la cabeza en la almohada, pues escuchaba mi corazón. Entonces Sí, esos sí. son tres sueños repetitivos que estuvieron ahí acompañándome y que de alguna manera hablaban del mundo invisible también, ¿no? Claro, pero es interesante porque los primeros es claramente una superación de miedo, realmente una, ¿sabe? Como tú dices, una clase de sensibilidad. Y en el mundo invisible, sí, ¿qué querías decir de esto? Bueno, que esos sueños de alguna forma eran la manera de hacer racional el mundo invisible, ¿no? En esos sueños, en esos símbolos, yo todavía podía agarrar el aspecto de lo que existe del otro lado y convertirlo en estos símbolos para poder entenderlos, ¿no? La idea de la separación, la idea de la madre tierra como esta anciana, la idea del astronauta como el avance o el impulso del humano a la expansión, al extenderse, ¿no? Ah, mira qué A lindo. saltar las fronteras que nos separan de aquí a la luna, por ejemplo. Am, Había separación, pero también había el deseo de unidad. Entonces, todo eso era parte de el hacer racional algo que existía como totalidad del otro lado. Y yo estaba consciente de eso. El otro lado, no hay palabras para definirlo. A veces lo señalamos como luz, pero tampoco es luz. A veces decimos que está vacío, pero tampoco está vacío, está totalmente lleno. O a veces pensamos en términos de, es un plano espiritual, entonces nos hacemos la idea de que es algo sutil, transparente, cuando en realidad es súper concreto y es mucho más real que esta distorsión de espacio-tiempo en la que existimos ahora. Donde existe, sí, donde estamos ahora mismo, sí. Ujú. De vivirlo aquí, en realidad, aquí no vemos el mundo invisible. Aquí vemos un poco lo que proyectamos. Entonces, si en esa etapa infantil yo me quedé con esa sensación de que no debía olvidar, han habido otros momentos, también en la niñez, donde todavía podía ver ese otro aspecto de la realidad, pero me daba cuenta que los adultos no. Entonces, o me lo guardaba o trataba de explicarlo, pero era como difícil de que los demás pudieran verlo así. Y no lo Ah, comprendían, ¿no? Lo que le contabas. bueno, quizás podían comprenderlo hasta cierto nivel. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado en la casa de mi abuelo en el norte del país y mi abuelo tenía una especie de almacén donde habían sacos de fertilizantes, porque él trabajaba el campo, y habían estantes con latas y cosas. Y yo recuerdo de niño haber entrado a ese espacio y haber visto unos como enanitos, como pequeños humanos que corrían ahí atrás de las latas y se asomaban y se volvían a esconder y entonces como que jugaban conmigo, ¿no? Y eran muy, muy rápidos. Entonces, yo lo que quería hacer era agarrar uno para llevárselo a mis abuelos para enseñarles, miren lo que estoy viendo, ¿no? Para que me crean. Entonces lo que hacía era colocar a veces una lata o un obstáculo, porque si corrían rápido, decía, se van a golpear y cuando estén tontos los agarro y los llevo para que... Sí, sí, sí. Pero no, siempre esquivaban, sabían cómo moverse y seguían escondiéndose y era como que estaban jugando conmigo. Entonces en algún momento les conté a mis padres y mi papá me dijo, son duendes. Yo cuando era niño también vi uno. O sea, mi papá tenía la memoria de haber visto cerca de un pozo un enanito, dice él, como muy chiquito, como si fuera un bebito, con un gorro negro grande, con un sombrero de copa, y que el bebé le había dicho, ven a jugar conmigo, y lo había llamado, y mi papá se asustó mucho, y el bebé corrió y se tiró al pozo. Bueno, los adultos al escucharlo gritar llegaron a ver qué había pasado y bueno, buscaron en el pozo con lámparas y no había nada. Entonces dijeron, probablemente fue un duende. O sea, en la versión popular, ¿no? De Sí, estos sí. seres de la naturaleza que supuestamente habitan en pozos o habitan en lugares Las oscuros, hadas y todo esto. en plantas, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ese lado mis papás podían entender la imaginación de un niño, ¿no? Ujú. Eh, y
para mí eran entidades reales, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Tú tienes como ejemplos concretos de lo que veías? Mm, Como digo, el encuentro con esa otra realidad era a través de estas entidades de la naturaleza, que podía verlas en espacios oscuros o en las plantas o en los animales, pero no era lo que yo buscara, era lo que ocurría. Y cuando ocurría, para mí era gracioso, pero al mismo tiempo quería que los adultos participaran de eso y no había manera de hacerlos participar. Entonces okey. me quedaba allí en la observación de aquello, ¿no? Am, Había momentos en los que podía sentir cosas del lado invisible, pero ya tenían que ver con el alma de las personas. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión estaba en la cocina y mi mamá estaba lavando unos platos. Mi mamá me estaba dando la espalda. Yo estaba jugando sobre la mesa y de pronto he sentido que algo no estaba bien con mi mamá. Entonces, me acerqué caminando a ella, me paré al lado de ella mirándola y le dije, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y entonces mi mamá empezó a llorar. Y creo que una amiga de ella había fallecido, una amiga que estudió enfermería con ella, me parece. Y yo estaba muy niño, no entendía por qué ella no lloraba espontáneamente, ¿no? ¿Por qué tenía yo que decirle para que llorara? Tampoco entendía por qué guardarlo, por qué encerrar el espacio de esa emoción. Am, o por último, la muerte como pérdida final tampoco podía entenderla, porque yo podía sentir un poco lo que había más allá, entonces no. Pero mi papá, pues, en ese momento, llegó y la abrazó y bueno, pero era como la pregunta también de cómo es que yo puedo sentir esto si somos dos cuerpos separados. Ella ni siquiera me estaba mirando, estaba dándome la espalda. Ujú. Todas esas preguntas están ahí, ¿no? Estaban en mi cabeza y como que yo no dejaba ir esas preguntas. Pude haberlas soltado y decir, no importa por qué te diste cuenta, lo importante es que te diste cuenta para ayudarla a liberar su emoción, pero también era importante entender el por qué es que podía sentir eso, por qué podía darme cuenta de lo que existía en el aspecto invisible de las personas. Era como una forma de empatía, pero a nivel energético, ¿no? Poder sentir a la gente. Y me daba cuenta que podía sentirlos. No saber lo que pensaba, ¿ok? Porque la gente me dice, tienes telepatía. No es así. Yo no puedo leer mentes, pero sí puedo sentir lo que está pasando con la gente. Eso sí. O a veces la gente me dice, ¿cómo sabías lo que iba a pasar? Y yo no sabía lo que iba a pasar, pero podía sentir por dónde iba la energía. Percibir. Ajá. Sí, es una suerte de percepción que tiene que ver con la sensibilidad, como si no fuera un proceso intelectual, sino una sensación en el pecho, ¿no? Mm, Y bueno, con los años uno trata de justificarlo y separar las cosas. Este es un proceso intelectual, este es un proceso emocional, pero en realidad es todo junto, ¿no? Y sí. solamente que no quiero ponerme en el plano de lo ilusorio y que la gente crea que estoy leyendo mentes o cosas así, porque no ese es el caso. Eso no está pasando. Pero bueno, eso era, ¿no? Ver lo invisible en todo ahora. Me solté de lo invisible, llegué acá, pero ahora resulta que lo invisible estaba en mi mamá, y estaba en el astronauta, y estaba en la Tierra, y estaba por todas partes. Y yo tenía que recuperar ese vínculo, tenía que volver a unir lo que estaba separado. Mm, Entonces, en mi proceso de crecer, creo que siempre trataba eso, de reunir otra vez las partes, ¿no? De juntar lo que era invisible con lo visible. sí. Ujú. Sí, eso, lo que, sí, claro, el recordar es, de esto se trata realmente, ¿no? Es un poquito nuestro deber, ¿no? Recordar para qué hemos venido, para, sí, para qué, por qué, cómo, todo esto. Sí, claro, por supuesto. La mayoría llega el momento en la etapa adulta donde se sienten perdidos porque han perdido esa conexión con el mundo invisible, con el mundo espiritual, y entonces es como que tienen que volver a organizar su vida, sus emociones, sus pensamientos, y se dan cuenta de que necesitan dejar a un lado todas las ilusiones acerca de sí mismos, todas las cosas falsas de las que se habían estado recubriendo mientras crecían, todas las máscaras y disfraces que usaban. Claro. Entonces, en esa etapa la gente dice, tengo que
tengo que olvidarme de todo lo que es falso en mí, ¿no? Y en mi caso, como muy temprano en la vida me di cuenta de que no debía olvidar, entonces era más bien no olvidarme de lo real. Y por lo mismo, quizás ha sido un poco más sencillo el soltar lo que no es verdad, lo que no es real en mí. No digo que no lo haya abrazado en algún momento, porque como todo el mundo he cometido errores, pero en el momento que me doy cuenta, lo suelto y vuelvo otra vez al plano de lo real, ¿no? A sentir la conexión con el mundo invisible. Eso es interesante, sí. Cuando lo recuerdas, lo suelto, claro. Ujú. Es muy importante, porque claro, es que lo más importante, lo que siempre digo, antes de programarte algo nuevo, deberías desprogramarte primero. Un Ujú. poquito vaciar el vaso antes de llenarlo con nuevas cosas, ¿no? Claro. Limpieza y limpieza, En claro, mi caso, yo trato de que el vaso no se llene tanto, sino que trato exacto. de conservar el contenido original y cuando se va llenando de lo que no es, lo tiro fuera, lo tiro fuera, lo reconozco y lo tiro fuera. Claro, así sería más o menos, ¿no? Para tratar de explicarlo en palabras, porque Mm. es un proceso, es una cosa orgánica que fluye. Sí, muchas cosas es muy difícil darle palabras o explicación. Sí, claro, es un tema sí, de sentir más bien y de Mm. vivir. Algo que te ayudó a despertar, por Sí, ejemplo, ¿sí? claro. Fíjate, en la etapa de la pubertad, yo creo que como alrededor de los 12 años, Ah, empecé a soñar otra vez, pero en esta ocasión eran sueños donde yo estaba consciente, totalmente lúcido de que estaba soñando. wow. Entonces, por ejemplo, yo estaba tratando de descansar en mi cama y de pronto me aparecía con mi pijama y todo, parado en la calle, en una calle que yo no conocía y rodeado de gente y yo decía, pero ¿dónde estoy? Y le hablaba a la gente y la gente no me escuchaba. Y yo entraba en la tienda, salía de la tienda y decía, pero si yo estaba en mi cama hace unos minutos atrás, ¿por qué aparecía acá? Y me observaba con mi pijama y yo decía, esto no es normal, ¿qué me está pasando? Entonces, lo primero que consideraba es que probablemente es una pesadilla, ¿no? Entonces me alejaba un poco de la gente, me metía ahí en un jardín, me agachaba y yo decía, quiero despertar, yo sé que estoy en mi cama, quiero despertar, hasta que de pronto despertaba en la cama. Y entonces me ocurrió varias veces esa clase de sueño lúcido. Y fue entonces que dije, bueno, yo estoy en la pubertad y yo sé que los chicos cambian en la pubertad, de repente esto que me está pasando es parte de los cambios que se experimentan, no sé. Mm, Entonces hablé con mi papá y mi papá era un asiduo buscador de la verdad y del camino espiritual. Mi papá había sido miembro de la Orden Rosacruz, había estado con los masones, había estado con la Sociedad Teosófica, él estudiaba todas estas cosas. Entonces, cuando yo le comento mis sueños lúcidos, él me dice, eso es un viaje astral. Y hay gente que pasa años haciendo prácticas y experiencias para tratar de conseguir desdoblarse o separarse del cuerpo físico, me dice. Tú lo haces espontáneamente porque a mí también me pasaba. Entonces mi papá me contó que él, en su etapa de residente de medicina, él era un joven médico practicando, de pronto empezó a tener también estos episodios. Y en la primera ocasión en que le ocurrió, él pensó que se había muerto, porque al regresar él, que alguien golpeó la puerta del apartamento donde él estaba, él se levanta a abrir, ve que no había nadie, regresa y encuentra su cuerpo dormido. Entonces él se aterró pensando que se había muerto. ok. Eventualmente él se sentó en su cuerpo y se puso en la misma posición y dice que encajó y se paró y bueno, en ese momento él estaba tan sorprendido que corrió al departamento de psiquiatría del hospital donde él hacía la residencia y el médico, el director de la sección de psiquiatría, conversó con él y le explicó también que lo que le había pasado, si bien desde la psiquiatría podría ser visto como una forma de disociación, en realidad desde la parte más mística y esotérica podía ser visto como un desdoblamiento astral. Resulta que este psiquiatra era un grado 33 masón y parece ser que fue el que reclutó a mi papá para empezar a estudiar con los masones, ¿no? Entonces, por ese lado, mi papá tenía una biblioteca entera
libros de todas estas sociedades secretas y organizaciones. Y en cada libro hay una práctica de cómo meditar, cómo concentrar tu atención, cómo eh, hacer desdoblamientos astrales conscientes. Entonces mi papá me dijo, ahí está la biblioteca, léela, ¿no? Y bueno, de un libro pasé a otro y a otro y me di cuenta de que los humanos habíamos sistematizado la forma de conectarnos con el mundo invisible. O sea que sí había maneras, ¿no? Solamente que habían ellos creado recetas de cómo hacerlo. Ujú. Y empecé a practicar esas recetas. Algunas funcionaban, otras no, pero empecé a ejercitarme hasta que conseguí hacer desdoblamientos espontáneos, pero ya dirigidos, o sea, Mm. voluntariamente más bien. Entonces ya no era que simplemente me ocurrían, sino que empecé a hacerlos a la hora que yo quería, de la manera que yo quería. Um, Algunos decían que uses mantras, que pronuncie esta palabra, para mí no funcionaba eso. O que párate de cabeza y respira de esta forma, tampoco. Para mí la forma era o esperar el momento en el que ya mi cuerpo se había dormido para hacer el desdoblamiento, o empezar a proyectarme en un cuerpo de luz fuera de mi cuerpo y proyectar mi atención y mi conciencia a ese cuerpo de luz que yo visualizaba. Cualquiera de esos dos métodos me funcionaba perfectamente. Entonces empecé a usarlo y empecé a salir y a experimentar, flotar, estirar mis miembros, los dedos, Sí, atravesar objetos sólidos. wow, lo controlaba perfectamente realmente, claro. Era un ejercicio de explorar, ¿no? En esa otra realidad. Sí, Y, y para mí era importante porque quería saber si realmente era tan libre del otro lado. Y no, ese plano era un plano intermedio entre el mundo invisible y este. ok, No es precisamente el mundo invisible o el visible. mundo de las ideas, porque ese plano que llaman astral está también regido por reglas, por leyes. Mm. Entonces, si bien había un poquito más de libertad en ciertas áreas, todavía tenía restricciones, ¿no? Y, y las leyes ahí fácilmente podían tomar forma. O sea, si yo experimentaba miedo, podía fácilmente ver que el miedo tomaba la forma de un animal atacándome, o si experimentaba esta pregunta de responder a algo espiritual, podía materializarse este impulso en la presencia de un anciano que me guiaba, que me enseñaba cosas. Entonces, me daba cuenta que era un mundo maleable, el mundo astral, ¿no? Y obedecía a mis impulsos, a mis deseos, a mis emociones. Entonces, trataba siempre de estar en un estado emocional equilibrado para que no se desviara la experiencia por otro lado. Porque podía pasar, ¿no? Que a veces, recuerdo una ocasión en la que yo quería fastidiar a una amiga que no creía que yo podía hacer estas cosas. Entonces dije, voy a salirme, voy a ir a su casa para ver qué está haciendo y después le voy a decir. Pero en el momento que yo salí, en ese momento, cuando iba hacia su casa, el cielo se puso de color amarillo. El cielo que era azul de pronto se puso amarillo y algo me empujó de regreso a mi cuerpo. Entonces yo estaba de regreso ahí. Y entonces dije, qué raro, si yo tengo control de mi cuerpo. Entonces volví a salirme y volví a proyectarme acercándome a la casa de ella y de pronto el cielo otra vez amarillo y me regresaban. Y entonces yo dije, yo tengo el control de mi experiencia. Nadie me puede regresar si no quiero. Entonces salí de golpe de mi cuerpo y en ese momento mi habitación empezó a hacerse enorme, empezó a crecer y del fondo empezaron a venir estas personas caminando con una mesa de madera y una mesa circular. La arman ahí frente a mí, la colocan y en la mesa había un pentagrama, pero invertido, o sea, que es el pentáculo que usan en brujería y esas cosas. Ujú. Y estas personas parecían como si fueran monjas, pero había una atmósfera muy oscura en toda esta presencia de estos seres. Entonces me decían, tú eres parte de nosotros, si quieres usar tu poder de esa manera, sí se puede hacer, pero tienes que trabajar con nosotros. Y yo les dije, no, yo no soy parte de ustedes. Me decían, sí lo eres, mira cómo quieres usar tus facultades para explorar en el poder. Puedes tener todo el poder que quieras, trabajemos juntos. Y yo les decía, no, yo no quiero hacer eso. Y entonces me di cuenta que no podía explorar en el otro lado tratando de presentarme
como un ser poderoso que tiene más facultades o que puede usar estas facultades para tener control de la gente, porque estaba desviándome de mi esencia, ¿no? Entonces, me Ok. negué a participar de eso y me desperté y recuerdo que sentía frío, toda la habitación estaba helada y me di cuenta que ese no era el camino. Entonces dije, hasta que no aprenda a controlar bien mis emociones, no voy a seguir explorando en el plano astral. Y lo solté. Y ya después han ocurrido otras experiencias, pero ya fueron espontáneas, ya no fueron voluntarias que yo buscara. Los viajes astrales que empezaron entonces espontáneamente, ¿cuándo era esto? Claro, yo dejé esa experiencia voluntaria cuando empezaron a ocurrir esas cosas y decía, hasta que no controle mi emoción, pero luego como a los 16 años, yo me hice un asiduo meditador, ¿no? Porque si bien el desdoblamiento astral fue lo que me llamó a estudiar esos libros de las escuelas de misterios y todo esto, en esos Sí. libros también habían otras formas de prácticas que me parecían interesantes, entre ellas la meditación. Entonces empecé a cultivar la meditación muchísimo. Mm, Sentí que por ese lado es por el que podía yo llegar a tener control de mis emociones. mm. Entonces yo dije, de nada sirve tratar de controlar el astral si no me controlo aquí en este plano primero. Así que empecé a practicar meditación mucho y para los 16 años sentía como que mi mente había entrado en un espacio de calma, de tranquilidad, de claridad, ¿no? Y empecé a meditar en la azotea de mi casa y por las noches empecé a observar objetos moviéndose en el cielo, o sea, luces que se movían y no eran aviones, estas cosas podían hacer zigzag en el cielo o Wow, podían detenerse y luego avanzar. sí. A veces podían bajar un poco hasta que se veía la luminiscencia y me llamaba la atención. Y yo decía, pues, si están en el cielo, deben ser naves de otros mundos, seres extraterrestres o algo así. Entonces yo siempre mandaba una señal en mi meditación y decía, si ustedes tienen la intención de conocer a alguien aquí en la Tierra, yo estoy disponible, estoy dispuesto y estoy abierto al intercambio, a la amistad. Y soltaba la idea y bueno, al rato aparecían las luces, pero no había nada más que eso, de ver las luces. Y esto no era soñando, esto era físicamente cuando Sí, estaba sí, terminando mis claro. meditaciones. Ujú, sí. Pero luego pasó que una noche, como a los 17 años, una prima había llegado de visita y se había quedado a dormir en mi habitación, en la cama adyacente a la mía. Y esa noche recuerdo que yo de pronto, después de haber estado durmiendo, aparecí súbitamente en un desierto. Entonces, el desierto era extenso, era vasto Ujú, y era totalmente árido. El cielo se veía como al atardecer y yo sentía que estaba perdido, cómo aparecía ahí, ¿no? Entonces, en ese punto yo dije, tiene que ser un desdoblamiento astral, pero yo me sentía como si estuviera físicamente. Entonces yo decía, esto es muy extraño, pero tengo que ver por qué aparecía aquí. Entonces empecé a mirar al horizonte y bueno, solamente se veían las luces medio rojizas del cielo al atardecer. Y a la distancia, al fondo, veo algo que permanecía de pie. Yo originalmente pensé que era una persona a la distancia, entonces dije, va a haber alguien que me guíe aquí en medio de esta desolación, ya se va a hacer de noche. Entonces empecé a caminar hacia eso que permanecía de pie. Y me empecé a acercar, y conforme me acercaba me di cuenta que no era una persona, era un árbol. Entonces yo seguí caminando más y más hasta que de pronto me he percatado de que era un árbol enorme, antiguo, blanco, la corteza se veía blanca. Y cuanto más me acercaba, más majestuoso, poderoso se veía. Sus raíces eran masivas y estaban hundiéndose en la tierra y, y eran tan voluminosas que yo decía, este gigante nunca se va a caer, nunca se va a rendir en el desierto. Entonces, por eso es que todavía permanecía de pie en medio de la desolación, por sus raíces, ¿no? Y el tronco era bastante ancho, entonces atrás del tronco empecé a ver una luz muy brillante. Y yo decía, debe ser el sol del atardecer. Entonces empecé a rodear el árbol para tratar de mirar la luz del otro lado, pero cuando me aproximo por el otro lado del tronco, veo que atrás del árbol había un anciano, que era radiante, un anciano que emanaba luz todo su cuerpo,
y al lado de él había un pedestal que parecía de mármol, y encima de ese pedestal estaba un libro abierto. Y era un libro grande también. Entonces, el anciano cuando me observó, sentí una familiaridad, sentí como que él me había estado esperando allí por mucho tiempo y me sentía cómodo con él. Pero entonces el anciano como que tenía que someterme a esta prueba, entonces me señaló el libro y yo me acerqué caminando y veo el libro y está abierto y me doy cuenta de que tiene símbolos que yo no entiendo, son letras en otro idioma o signos de algo más que yo no podía comprender. Entonces me volteé hacia el anciano y él me vuelve a señalar, como míranos, ¿no? Entonces yo estiro las manos para tocar el libro y en ese momento me sorprendo porque siento que el libro está vivo, siento que hay vida, no es nada más un artefacto, sino que hay vida, hay espíritu, alma aquí. Y entonces yo me doy cuenta de que si pongo las manos hacia las hojas de la izquierda y yo empiezo a revisar el libro hacia la izquierda, yo iba a poder tener acceso al pasado de la humanidad, a toda nuestra historia. Y si más bien me iba a las hojas de la derecha y pasaba hacia la derecha, iba a tener acceso al futuro de la humanidad, a las cosas que venían. Wow. Y al acercar mis manos a los símbolos eran información, eran como puertas abiertas. A diferencia de nuestras palabras que encierran significados y limitan significados, estos símbolos más bien como que abrían la puerta al significado. Entonces, si yo posaba la mano en un símbolo, de pronto veía un escenario donde observaba la luna y el reflejo de la luna sobre el agua, pero veía también algo que parecía una luna que se acercaba al planeta, como si fuera una especie de asteroide, y veía que la luna se tornaba roja, y me daba cuenta de que algo iba a ocurrir, y eso había sido el pasado de la humanidad, o sea, como que la Tierra en algún momento tuvo más lunas que la que nosotros observamos ahora, Ah, y ok. que algunas de estas impactaron en la Tierra, cayeron, fueron absorbidas por la masa del planeta. No sé cuánto tiempo atrás, pero digo, cada símbolo me estaba informando o me estaba dando Información. noticia de lo que había ocurrido antes. Wow. Y yo sentía como que podía pasar las hojas atrás y adelante y enterarme de todo esto. Entonces empecé a dejar que mis manos corrieran y, y sentía como si me estuviera nutriendo, como si estuviera alimentándome de la historia humana y sentí un hambre desproporcionado de querer saber más. Entonces empecé a irme hacia las páginas de la derecha y en ese momento el anciano me separó del libro. Y yo le dije, no, yo necesito saber más. Y me acerqué otra vez y el anciano volvió a separarme y me señaló la parte alta del árbol. Y en la parte de arriba, en una de las ramas, observé una serpiente, como si fuera una constrictor, una de esas serpientes grandes, que estaba enroscada en una de las ramas y estaba como dormida. Y yo sentí terror, un terror horrible de que despertara esa cosa. Y me di cuenta en ese momento que yo había cometido un error. Había sido sometido a una prueba y la tentación era la tentación del tiempo, la tentación de conocer el pasado y el futuro, cuando en realidad lo único existente, lo único real es este momento, es el presente. Presente. Mm, Pero yo no podía ver eso en ese instante, yo quería saber más, tenía un hambre claro. y me di cuenta que había fallado la prueba y que yo representaba a la humanidad y puesto que había fallado, había por mi causa estancado a la humanidad en ese estadio. Y me sentí fatal, me sentí como devastado por lo que había hecho, Mm, arrepentido. Y el anciano, en ese momento, al darse cuenta de mi pesar, de mi dolor, me asignó otra misión. Me dijo, qué bien. Otro él me chat. estaba diciendo que era como, puedes ir más allá del dolor, ¿no? Debes buscar la manera como la luz se hace sólida. Debes enseñar la luz a quien mora en las sombras, devolver la fuerza a quien vive en la debilidad. Y empezó a darme toda esta serie de metáforas de transformar una cosa en otra, ¿no? Y mientras él me decía esto, yo empecé a escuchar gritos y yo volteaba a todos lados y no veía de dónde venían los gritos. Y en ese momento me he percatado de que, claro, yo no estoy aquí, estoy en mi habitación. Y en ese momento he abierto los ojos en mi cuerpo físico y mi prima que estaba en la cama adyacente estaba gritando
y a mi lado había unas figuras luminosas al lado de mi cama. Entonces yo he cerrado los ojos para calmar a mi prima y le dije, todo está bien, tranquila, respira, todo está bien. Y entonces ella ya se ha calmado y yo abrí los ojos y ya no vi nada. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te asustaste? Y ella me dice, abrí los ojos para ir al baño y había unas figuras luminosas encima de tu cama. Unos seres, me dice, que estaban vestidos de blanco y estaban sentados sobre tu cama. Ujú. Y, y para mí era la primera vez que yo veía que el mundo invisible podía tocar el mundo visible. Ok, O sea, ya no era nada más que yo veía cosas, sino que alguien a mi lado había sido testigo de esto. ok, Y para mí eso fue muy importante porque claro, yo dije, por primera vez el mundo invisible me permite tener testigos de lo que está pasando del otro lado. exacto, Entonces yo dije, esto sí puede ser. Tengo que encontrar la manera de atar los cabos, ¿no? Traer la luz a la parte material. claro. Y claro, el mensaje del anciano estaba fresco en mi cabeza todavía. Sí. Entonces me di cuenta que era importante eso, ¿no? Mm. Y a partir de ahí empecé a buscar ya con más, digamos, con más dirección la experiencia de lo invisible. Porque sentía que por todos esos años me había adaptado a funcionar como un humano, pero ahora tenía que retornar a vincular estas dos cosas. Y entonces empecé a explorar, empecé a meditar más, a leer más, a acercarme a grupos que ya estaban en esa exploración y sentir si era lo mío o no. Por ejemplo, me acerqué al movimiento gnóstico y los escuché, sentí y me di cuenta que adolecían de todo lo que predicaban. Entonces dije, por ahí no va, no, no es por ahí por donde tengo que estar. Mm. Participé de algunas, de las reuniones, por ejemplo, de los teósofos, pero sentía también que era un grupo como de gente muy adulta, no había gente de mi edad. Entonces yo decía, no, no hay un vínculo ahí, entonces por ahí tampoco va. Sentía como sufrimiento en el hecho de tratar de vincular las dos realidades y no encontrar la manera de hacerlo. Mientras tanto, pasaba por situaciones muy humanas, mis padres tenían conflictos muy serios, en la etapa adolescente uno tiene que definir su vida, en qué dirección voy, qué cosa voy a estudiar, entonces estaba toda esta crisis de la vocación, qué cosa es lo que tengo que hacer con mi vida en adelante. Entonces había muchas cosas en mi plato y yo me sentía abrumado por esa circunstancia de no saber cómo manejar esto. No entendía en ese momento que quizás todo estaba vinculado y que todo se iba a resolver de la misma manera. Yo pensaba que tenía muchos problemas al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero eventualmente en las meditaciones es como que se van aclarando las cosas, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, recuerdo que estaba meditando en la azotea, muy molesto con mis padres por sus conflictos, por sus peleas, y recuerdo que había leído algo en relación al perdón, y yo decía, pero ¿cómo puedo perdonarlos? O sea, me están haciendo la vida miserable en una etapa en la que yo debería estar en paz, donde debería tener tranquilidad. Hay cosas más importantes, como tratar de vincular el mundo espiritual al mundo material, y ellos están acá haciéndose pedazos en el mundo de la materia, y yo decía, ¿cómo perdonar eso? Y había estado meditando, y en mi meditación vi que un rayo del sol tocaba tierra en la azotea de mi casa y ese rayo se transformó en el anciano otra vez, ¿no? Mm. Y el anciano se acercó caminando a mí y yo estaba meditando y he sentido como si yo tuviera una rama seca en la cabeza.